Quiera el Señor que este sea un día de victoria para cada uno de nosotros. Y vamos a aprovechar que estuvieron de feriado todo este tiempo para que hoy hagamos algo bueno con nuestra vida y nos acerquemos al Señor entendiendo que este es un tiempo de reposo. Se dice que la situación es grave, lo es. Se dice que hay conflicto en todo el mundo, es cierto. Hay conflicto aquí, sí, lo hay. Pero el problema no es general. El problema está en el corazón y en la mente de cada uno. Si yo quiero que las cosas de este mundo me perturben, por supuesto que me van a perturbar. Pero si yo estoy anclado en alguien más importante que este mundo, de hecho, el que rige todo lo que ocurre en este mundo, todo es diferente. Voy a leerles en Hebreos, capítulo 4. Cuando lo hayan, se ponen de pie para acompañarme con respeto por la lectura de la palabra y luego se sientan. Pero voy a leer aún del verso 18 del capítulo anterior, del 3, que dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siéntense, hermanos, vamos a orar sentados. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que nos hables hoy. Amén. Digan amén. Amén. Pensé que estaban en la iglesia de los sordos. Digan amén, amén. Nada más. Cuando uno termina de orar, tiene que decir amén, así sea. Bueno, lo primero, como decía en la introducción, parece que esto de tiempo de reposo no
jala en el corazón de nosotros. Vivimos afligidos, angustiados. Cuando tenemos por fin una buena idea, un buen anhelo, un buen deseo, un buen propósito, no falta el que dice, no, pero ya vio tal cosa, pero ya se fijó que tal, y le alcanza el dinero para eso, y tenemos esto y tenemos. Si hubiera dicho, vamos a cambiar el equipo de sonido, nadie me lo cree. Por ejemplo. Porque buscamos primero los tropiezos, las cosas que dificultarían la realización de cualquier cosa positiva. Me voy a meter a estudiar agronomía y no sé nada de monte, voy a meter a estudiar medicina y no tengo dinero, y todo eso me va frenando y nunca empiezo, nunca hago nada. Vivo la vida complicado, todo me produce una contradicción dentro de mí mismo. Quiero hacer tal cosa, quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo. Quiero mejorar mi vida espiritual, pero no oro nunca. No oro, usted lo sabe, mi vida, hermano, yo vivo cansado, yo trabajo demasiado, no me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para nada. Y así nos vamos pasando la vida preocupados y no podemos ir adelante en nada. Si tenemos un propósito, un proyecto, no falta quien dice, no se puede. Muchos pasos, muchos problemas. No le dice, demos el primer paso y luego vemos qué pasa. No dice. Dice, no se puede. Vivimos en este mundo, digo, llamados a vivir quieta y reposadamente, por la Biblia. Vivimos afligidos, comiéndonos las uñas. Come las uñas, mejor coma las tortillas. Son más sanas. La preocupación del ser humano demuestra el nivel de contacto que tiene con su Dios. Si es feliz, no tiene conflicto, a todo dice amén, se lanza, como dice aquel poeta precursor de su propia sonrisa. Ese es triunfador. Ese va bien, ese le va a ir bien en todo lo que emprenda, porque tiene un Dios poderoso, sentado en un trono del excelso, como cantábamos hace un momento. Amén. Para que nada es imposible. Y dice aquí el verso de los versos que leíamos, que está todavía abierta la promesa de entrar en el reposo del Señor. Y no vaya a ser que alguno de nosotros, aunque esté aquí, parece que no ha alcanzado a saborear esa promesa. No ha logrado entrar en el reposo de Dios. Vive todavía como si no estuviese en el reposo de Dios. Vive todavía como los israelitas en el desierto. Por eso yo tenía apuntado aquí leerles un poco de Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? A Nehemías el rey Artajerjes le dio permiso y comisión para ir a restaurar los muros de derruida Jerusalén. Y se fueron. Pero Nehemías vio que el día de reposo de ellos, de la ley de Moisés, la gente no tenía paz. La gente andaba, dice ahí literalmente, metiendo carga. Antes de seguir con esa historia, voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes meten carga en vez de meter aliviane? ¿Cuántos en vez de ayudar ponen más gravoso el trabajo? El hombre quiere ser bueno, la mujer no lo deja. La mujer quiere ser buena, el hombre no la deja. Pero ya hiciste tal cosa, pero ya te fijaste, pero mira, va a ser el culto otra vez. Llevando carga. Dice que Nehemías vio que llevaban carga y dijo él, paren a toda esta gente que está llevando carga al mercado estos días. Carga, literalmente hablando, carga. Y empezaron a intentar pararlos y lo lograron. Pero cuando ya lo habían logrado, los que metían carga no se resignan a nada, porque están dedicados a meter carga. Están en este mundo para fregar, para meter carga, para complicar la vida de avance, de liviandad, de armonía y de fe del cristiano. Y dice que
Lo sacaron de la ciudad, pero se instalaron en la entrada. No se fueron a sus pueblos o a los lugares desde donde traían la carga, porque la carga es ajena al pueblo de Dios. Se quedaron ahí en la puerta, esperando que alguien se descuidara para volver a meter carga. Porque es el trabajo del enemigo meter carga en la vida de los seres humanos. Mantener al cristiano distraído peleando batallas que no debería estar peleando. Debería vivir en fe, en armonía con el Señor, en armonía con los hermanos, en armonía con el pueblo, con todo el mundo, trayendo gente a los pies del Señor. Y dice que Nehemías se dio cuenta que se habían quedado en la puerta. Y se fue y dijo, bueno, les dije que no metieran carga aquí porque ese es el pueblo de Dios. Si los miro aquí todavía, entre un rato o mañana, los voy a meter al bote, los voy a agarrar presos, les voy a echar mano. Y se fueron. Lo que admiro aquí de Nehemías es la actitud valiente, consecuente más bien, de tratar de que el reposo de Dios se hiciera real en su pueblo, a pesar de que aquí hablábamos del séptimo día, que era el que guardaban según la ley de Moisés. Por supuesto, eso es ahora imposible, porque el reposo de ahora es diferente, es eterno. Amén. No gritaron amén, me dejaron sorprendido. Voy a comprar, ¿cómo se llaman estos tapones para los oídos? Son bárbaros ustedes. ¡Qué bárbaro! Estoy diciendo que el pueblo de Dios es un pueblo que no debe llevar carga. Y todo aquel que le trae carga y le impone una carga al pueblo de Dios, como sería guardar el sábado, por ejemplo, sería una carga. O como decirle a usted que tiene que vestirse de tal y tal manera, o que tiene que hacer tal y tal cosa, que tiene que tener X cantidad de dinero, que tiene que dar un diezmo obligatorio. Mentiras del diablo. Pero yo lo voy a sujetar a usted con base a eso, para meterle carga. De eso se trata el Evangelio moderno, de eso se trata la vida del que no conoce al Señor verdaderamente. Y Nehemías hizo que escaparan aquellos bandidos por miedo a que los metieran a la cárcel. Pero hay algo más, y tengo marcado también acá Jeremías. Jeremías es un profeta sufrido, sufridísimo. Sin embargo, Jeremías dice, hablando de la observancia del día de reposo, el capítulo 17, dice que Jehová le dijo, ponte en la puerta de los hijos del pueblo, por la que entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oigan la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así ha dicho el Señor, Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por la puerta de Jerusalén. Se los traduzco al castellano, dejen de estar fregando. Eso les digo. Dejen de meter carga en el pueblo debe estar feliz, gozoso, feliz, anunciado de las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas, a las luces admirables. Debería vivir en base a eso, no en tinieblas, sino en luz. Pero dice algo más. Dice, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. Si tiene problema en su casa, déjelo en su casa. No lo venga a meter aquí. A ver, con Dios se lo va a arreglar en su casa. Pero no venga aquí a decir, hermano, mire, la fe de nosotros es mala porque a mí me está llevando el diablo. Bueno, a usted se lo está llevando, pero a mí no. Yo estoy bien fregado, bueno, usted está fregado porque quiere, porque tiene rodillas para doblarlas todos los días, en la mañana y en la noche, y no lo hace. Y como no lo hace, no es amigo de Dios. Porque, ¿qué es más deseable en la vida del ser humano? Estar en comunión con la gente con la que compagina, que ama. Su mejor amigo es el que llama cada ratito. Estás platicando con él, ¿cómo va? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo?
Pero con Dios no. Dice que lo ama, dice que es su amigo, pero no se acuerda de él solo el domingo, un poquito. Un poquito. Dice entonces, ni saquen carga de su casa, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo. Tradúzcalo como quiera, pero ninguna cosa material justifica dejar de servir al Señor. Dice que Jehová dijo, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él nada, etc. Quiero enfatizar que no estoy hablando del día de reposo sábado de la antigüedad de los sabáticos, que son sabáticos, no son cristianos, y que le leí en Hebreos 4 porque esto ya es el Nuevo Testamento. Y porque las figuras del Antiguo Testamento son eso, figuras. Son apoyos didácticos para que entendamos la misión y el mensaje del Evangelio de Cristo. Dice entonces aquí en Hebreos, procuremos entrar en ese reposo. ¿Cuál es el reposo? Cuando recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador y Señor, debo dejar toda mi carga a los pies de la cruz del Calvario y empezar a vivir una vida de victoria, que se entiende por vida de victoria, no que no va a haber batallas, no que no va a haber conflictos, sino que habrá batallas, habrá conflictos, pero la victoria es segura. Amén. Esa es la diferencia, la enorme diferencia, como decía un ministro un poco trastornado que estaba escuchando el otro día, dijo, nosotros no vamos a la guerra a pelear, sino que vamos para ganar, para matar, dijo él. Yo me quedé asustado, pero bueno, ese es él. Pero hablando de la vida cristiana, dice que como la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, no ha pasado de moda, no está muerta, ni es inánime, es eficaz, tiene poder. Como es viva y eficaz, entonces, y más penetrante, más cortante de toda espada de 2 filos, y porque penetra hasta partir el alma, y todo lo demás que dice ahí, deberíamos nosotros entonces ampararnos en esa palabra que es viva y eficaz y más cortante de toda espada aguda de 2 filos, para que ella nos dé la fortaleza, la vitamina necesaria para vivir una vida victoriosa, que anhele estar en contacto con su Dios. El problema es que cuando Cristo no es el centro de nuestra vida todavía, es difícil que tengamos una comunión permanente con Dios, con el Padre. Y la razón es sencilla, pues, porque quien nos ha traído al Padre es el Hijo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino por obra del Señor, gracia del Señor. Amén. Por eso nos saludamos diciendo gracia y paz. Aunque a ustedes, yo sé que hay algunos que no les gusta y que no lo entienden, pero si oraran y leyeran la Biblia lo entenderían. Y se saludarían así. Pero como no oran ni leen la Biblia, ahí dice uno, vamos a leer en Ageo y se quedan asustados y dicen, Ageo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ageo, ¿qué es Ageo? Dicen. Entonces lo que quiero enfatizar ahora es que uno no vino a Cristo para vivir miserablemente. Cuando digo miserablemente es que el vaivén, el bamboleo del mundo me lleva. Como si voy a bordo de una embarcación sujeta al vendaval, manejada por marineros inexpertos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo había naufragado, el barco donde él iba había naufragado? ¿Y qué pasó? Que Dios le habló y le dijo, mira, si se bajan los marineros se friegan todos. Cuando los marineros se iban a huir porque sabían que no había posibilidades de salvar la nave, el apóstol Pablo sirvió de heraldo y le dijo a los militares que iban en la embarcación, no dejen que se vayan los marineros.
Y yo les prometo que nadie va a morir en esta embarcación. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía el reposo del Señor y el Señor le hablaba y él hablaba con Dios. Los marineros querían escapar porque no tenían reposo. Estaban angustiados, estaban afligidos, estaban abrumados. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Se acabó el pan. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío, si el sonido no sirve? ¿Qué vamos a hacer? Dios es el que hace todo, no nosotros. Amén. Lo que pasa es que como nos han enseñado un evangelio donde todo se compra, vayan a una iglesia grande, lo primero que les van a decir es que den billete. Y lo segundo que les van a decir, que den billete. Y lo tercero, que sigan dando billetes. Nunca se sacian, porque los pastores y los apóstoles, que se llaman ellos mentirosos y falsos, se gastan el dinero en sus viajes, en su placer, en vivir como reyes, mientras que el pueblo se sacrifica bajo promesas de riqueza. El pueblo que sufre eso lo merece. ¿Oyeron? Lo merece porque no lee la Biblia, lo merece porque no ora, lo merece porque no está en contacto con Dios, lo merece porque no ha querido entrar en su reposo. El que entra en el reposo de Dios ya no ocupa nada. ¿Qué ocupa? Nada. Nada. Pero lo que pasa es que es la fe la que determina eso. Por eso dicen, no entraron porque no creyeron, no entraron porque no tenían fe. Dice aquí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el día que está determinado es hoy. Si leo la Biblia mañana, el día va a ser mañana. Pero como la estamos leyendo hoy, es aquí que el día anunciado es hoy. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado un reposo eterno, no tendrían ustedes necesidad de entrar en otro reposo. Pero es aquí que ese es el reposo que necesita todo ser humano. Algo más. Si este mundo cargado, lleno de cuestiones, nos está abrumando, no tengo que comer, no tengo techo, no tengo abrigo, no tengo sosiego, no tengo sustento, el pasado me atormenta, el presente me da miedo, necesito entrar en su reposo. Amén. Y para que entendamos lo que es el reposo, cuando Moisés venía guiando al pueblo por el desierto, miren cómo es esto. Venía guiando al pueblo por el desierto, acababan de ver las maravillas de que se había abierto el Mar Rojo, lo habían cruzado en seco esos bárbaros. Dios se había manifestado de una manera poderosísima allí. Y de inmediato, solo pararon en Meriba, de lo que hablaba el Salmo 95, que leía hermano Raúl. Solo pararon en Meriba y se encendió la rencilla, el problema, y comenzaron a decir, este Moisés nos trajo al desierto para matarnos. Tan lindo que era Egipto, tan rico que era andar con los cuates chupando, tan lindo que era ir al estadio y ponerme bien loco, qué lindo era andar en la moto destrampado, qué bonito era todo. ¿Y ahora qué resulta? Que de aquella belleza ya no queda nada. Dice que empezaron a decir, deliciosos eran los ajos, las cebollas de Egipto. ¡Ah! ¡Qué delicia! Comerse las amolvidas como que eran manzanas. Este Moisés nos quiere matar. Nombremos un nuevo líder que nos guíe. Por eso se dividen las congregaciones, porque surge un nuevo líder que les va a ofrecer manzanas, cebollas que parecen manzanas. Y rompe el núcleo de la congregación, y los que estaban bajo buena doctrina después se ven desviados. Y el problema es que cuando uno va hacia el objetivo
y se desvía en un punto, cada día mientras más avanza está más lejos del camino. Más lejos y más lejos y más lejos. Y dice que dijeron mejor regresémonos. Y como había mandado 12 espías aquel Moisés, y 10 de los espías habían regresado diciendo, ni se te ocurra seguir adelante, nos van a matar, son los gigantes, son enormes, parecemos cucarachas al lado de ellos. No vayamos. Pero había dos, que uno se llama Josué y el otro Caleb. Y esos dos decían, subamos, los vamos a hacer polvo. En el nombre del Señor, vamos, vamos, los comeremos como pan. Pero, como siempre, le hicieron caso a la mayoría. Esos son los defectos de la democracia. Como la mayoría es burra, elige un burro. ¿Sí? Problemas de la democracia. Demos gracias al Señor que nosotros no estamos en democracia, sino en la teología del Señor. Amén. En su poder, en su misericordia, en su justicia, en su verdad. Amén. Que Dios es bueno. Amén. Y dice que vino Dios y le dijo a Moisés, no te preocupes por estos locos. Ahorita vamos al primer punto, vamos a matar a los 10 espías que no están de acuerdo con seguir adelante. Matarlos ahorita. ¿Se lo juro? No le digo, Señor, pero será pecado. Yo le digo, reventar. Lo reventó. Y dijo, este pueblo me ha alterado, me ha irritado, y juro hoy que no entrarán nunca en mi reposo. Por eso no se espanten de ver a Israel reventado, porque está difícil. Alterar a Dios, jugar con Dios, trae malas consecuencias siempre. Pero nosotros estamos aquí, en este mundo pequeño, en este pueblo. ¿Y por qué no podemos tener en este pueblecito tan pequeño la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué tenemos que permitir que los que inyectan la duda, que los que inyectan la posición contraria, que los que ven problemas en todos lados, perjudiquen y nos quiten a nosotros la posibilidad de vivir gozosos? ¿Por qué tiene que una noticia en la televisión cambiarme el día? ¿Por qué tiene que el otro no metió un gol cambiarme el día? ¿Por qué tiene que cambiarme el día el hecho de que no conozco a alguien y me dice una grosería o me insulta? Lo que debería hacer es enseñarme que tiene la razón la palabra y que yo debo responder de acuerdo a la palabra y no alterarme por eso, porque yo he entrado en el reposo de Dios. Amén. El problema es cuando usted no ha entrado en el reposo de Dios. Cuando yo no he entrado en el reposo de Dios, entonces vivo las pasiones bajas del mundo. Y las bajas pasiones del mundo es el ser un bajo apasionado. Reventado, en otras palabras. Acabado, en pocas palabras. Entonces mi fe, mi esperanza, mi confianza ya no está en el Señor, sino que está en la posibilidad de que yo pueda rebatir o derrotar las fuerzas que me están alterando. Me altera esto, me altera que vivo en tal pueblo y quería vivir en otro, me altera que vivo en tal casa y quisiera vivir en otra, me altera que vivo con cierta compañía en la familia y no con otra, me altera. ¿Qué le altera? ¿Qué le altera para que no sea feliz y no viva confiado, reposado, anclado en los brazos preciosos de su Salvador? Amén. Que no falla. Amén. Porque si fallara yo le diría, vámonos al carajo de aquí, el Señor no sirve para nada, vámonos. ¿No vuelvo a venir yo? ¿Para qué? A estas alturas del partido podría yo estar muy bien tranquilo, acostado en una cama viendo pasar el día como si nada. Más de 80 años de vida, ¿y a qué? ¿A qué le tira?
pero seguro de que hay un Redentor que puede dar paz. Amén. Seguro de que hay un Redentor que puede traer reposo a mi vida. Amén. Yo digo, bueno, pregonaré esta verdad hasta que me muera. Y quién sabe si ya muerto le debo jalar las patas para que se gocen en la presencia del Señor. Amén. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario Amén. Gracias, Señor. para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero la vida en abundancia es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. No Amén. es vida en abundancia estar sano, que es parte de ello. Estar sano, provisto de toda suerte de bien, de toda clase de confort y comodidad. Eso está bien, pero eso no es nada. Lo que estamos hablando aquí es la necesidad de poner todo nuestro depósito. No en Fijosa, no en el otro banco, ni en el otro, ni en PAC, ni en el otro. Toda nuestra esperanza en Él. Amén. Toda nuestra fe en Él. Amén, hermano. Amén. Toda nuestra fe en Él. Toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra esperanza en Él. Toda Amén. nuestra suerte en Él. Amén. Porque hay suerte en Él. Amén. Dijo el Señor, echen suerte, a ver qué vamos a poner en vez de Judas. Y la suerte cayó en Matías. Si el Señor hubiera querido que la suerte cayera en usted sería millonario. Y somos. Tenemos la riqueza más grande que se puede tener. Cierren los oídos y la mente y los ojos al continuo mensaje desequilibrante del enemigo. Voy bien y el enemigo comienza, ¿será que va bien? ¿Vos crees que te conviene? ¿Hasta ese precio vas a vender? No, hombre, no. Véndalo rápido, antes que le quede y se muera, o le quede a otro. Ya, deshágase de ese problema y metas el billete en la bolsa y úselo. Y gócelo. La vida es hoy. Amén. De mañana no hay garantía. No la hay. Yo viendo la situación mundial ahorita, mira ese ajedrez fatal. No sé si cuándo va a reventar. Puede ser que no reviente, pero lo dudo. Y cuando reviente se acabó usted. Y me acabé yo. Y se acabaron los pueblos y las patrias y todo el relajo. ¿Y qué será de usted que no entró en el reposo? Que no creyó que se había abierto el mar precisamente para que entendiéramos que hay otro mundo. Que hemos cruzado el río del Calvario, no el Jordán. Cantábamos hoy algo que dice que tu río me limpió. La sangre preciosa que brotó en el Calvario. Amén. Alguien decía que ese río, esa sangre que brotó en el Calvario, eso no es Biblia, es una historia. Que esa sangre que brotó penetró porque había un agujero ahí donde estaba la cruz de Cristo. Y que adentro del Calvario, del Gólgota, hay una cueva. Y que en esa cueva está escondida el arca del pacto. Y que la sangre que se filtró por allí cayó precisamente en el propiciatorio del arca del pacto que está escondida allí. Puede que sea verdad, puede que no lo sea, pero la figura es preciosa. Si la sangre preciosa se ponía en el propiciatorio del arca del pacto, para que Jehová, cuando veía hacia abajo, no viera nuestra maldad, sino que viera la sangre del Cordero de Dios, su Hijo amado, y perdonara. Pues qué linda figura para creer que a los pies del Calvario también se dio esa figura. Amén. Y si no fue así, no importa, pero ya nosotros hemos asimilado la enseñanza. Y hemos creído que hay paz en el corazón del que conoce al Señor. Amén. ¿Has entrado en su reposo? ¿O usted ha entrado en su reposo? Si no, entre hoy.
Cuando se quieran entrar en su reposo o recordarse de entrar en su reposo, se ponen de pie y vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros aquí hoy, Señor, queremos disfrutar de ese reposo. Amén. Padre, a veces la carga nos agobia y nosotros mismos somos quienes promovemos el meter carga. Nos contradecimos, citamos la palabra y luego la contrapalabra. Pero hoy, en tu presencia, botamos la carga, Señor. Dejamos la carga a un lado para creer firmemente en que hay un futuro de victoria en ti. Amén. Lávanos en esa sangre inmaculada. Amén. Míranos, Señor, como en el propiciatorio del arca del pacto, y apiádate de nosotros. Ayúdanos a tener la fe, esa fe libertadora, esa fe redentora, esa fe que salva. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Y decimos, Amén. y decimos, Amén.